Esta noche en este programa vamos a repasar los casos más impactantes protagonizados por testigos de toda Argentina. Bienvenidos, esto es Paranormal. En 1990, en el barrio Supe de Berisso, varios testigos reportaron haber visto seres vestidos de negro, seres que describieron como monjitas. Les voy a contar uno de los casos que está expuesto acá en el Paseo de los Marcianos, el caso del que se conoció como las monjitas de Berisso. Un caso muy interesante porque tiene múltiples testigos que no estaban juntos en el momento del avistamiento. Eso nos da como mucha seguridad, digamos, de que el relato y la historia es verídica. Se asoció al avistamiento de unas luces unos días antes en la zona. Uno de los testigos venía del trabajo en una moto y pasa por una esquina y ve dos seres con aspecto de monjita, justamente bajitos, como un hábito o una ropita negra. No llega a verle el rostro, no le ve ojos, ve solamente como esa ropa brillosa, ajustada como a la cintura. Le dice, parecía la silueta de una monjita pero peticita. Flotaban y él se asusta y acelera y se va. Pero surge otro testimonio de se conocían entre sí, pero no estaban juntos en ese momento, ¿no? Este chico también venía del boliche, era de madrugada, eran como las 3, 4 de la mañana, así era de madrugada. Y también, pero él venía en auto y cuando pasa cerca de la zona donde este otro chico lo ve, en el auto las ve cruzando la calle, flotando, también 2 o 3 de estos seres, y acelera el vehículo como para pisarlas del susto que se da. Y el tercer testigo que aparece con los días, un hombre más grande que iba a trabajar y iba a tomar el colectivo el hombre. Ese hombre, nosotros los entrevistamos a todos por separado, ¿no? O sea, cuando hicimos la reinvestigación en el año 2000, el caso es del año 90. Y el hombre mayor no quiso volver a hablar del tema, le daba mucho temor, decía que él lo asociaba a algo como del demonio. Y sí recordaba que las tuvo unos 15 metros, que él vio que eran como 6 o 7, o sea, vio más cantidad. Tenían como un brillo en el pecho y dice que escuchaba él en su cabeza como una música angelical que salía de las entidades y que hacían un movimiento veloz como en zigzag cruzando la calle. La verdad que es un caso que fue investigado por un montón de investigadores serios, ¿no? O sea, en su momento salió en Cuarta Dimensión, o sea, tuvo mucho relevo. Y cuando reentrevistamos en el año 2000 a uno de los testigos le temblaba la mano tomando un café y le daba escalofríos recordar el hecho. Y estos casos, hay algunos similares que han pasado, tenemos relatos en España, en otros lugares que son por ahí más altos los seres, pero también este aspecto como de túnica o hábito, por eso le dicen los monjes o monjitas. Bueno, y lo que siempre recalco, ¿no? O sea, los testigos múltiples que no estaban juntos y describen lo mismo, que es súper interesante. ¿Y ustedes qué conclusión sacaron? Bueno, no, o sea, un hecho más de estos extraños vinculados, asociados a ovnis, pero no de manera tan directa, misterioso. Y en Capilla del Monte, en el vivero del lago, una persona aseguró tener contacto y haber visto un ser traslúcido que tiró toda una fila de plantines y fue visto varias veces. Esta es la historia. Bueno, el caso que más me impactó a mí personalmente, y creo que a Mariela también acá de Capilla del Monte, es un caso que también investigamos nosotros, en este caso lo investigó Mariela, que ocurrió en el vivero del lago, acá cruzando la ruta del lado, digamos, del barrio Las Flores, yendo hacia el dique del Cajón.
En este caso, después ella les va a contar más detalles seguramente, pero yo lo que recuerdo, lo que rescato es la aparición de un ser traslúcido sobre un árbol en el vivero, donde ella veía perfectamente los ojos amarillos luminosos y veía una silueta traslúcida a la altura de la copa de ese duraznero, que cuando ella se asoma y se asusta, este ser se ve que reacciona de una manera similar. Se asustó, a lo mejor se retiró por otro motivo, tal vez para no dañarla o no sabemos por qué, pero cuando este ser se va, voltea todas las plantines, todos los arbolitos que estaban en fila en el caminito de entrada al vivero, todos caen acostados alejándose del ser, como si hubiera generado una especie de corriente de aire o alguna energía que tiró los árboles. Lo curioso de este caso es que no termina ahí. A partir de ese momento ella empieza a sentir un llamado, siente que la llaman por su nombre, que una voz en su cabeza dice: Marita, Marita, vení, Marita, vení. Le pregunta a veces a los hijos y al marido ¿para qué la llaman? Y todos le dicen: no, nosotros no te llamamos. Así que ella deduce que es una voz que oye en su cabeza, y esta voz un día le dice que tiene que ir a la base del Cerro Uritorco, con lo cual ella pide un remis, llega a la base del cerro, le dice al remisero, no sabe por qué, pero le dijo que la espere 7 minutos. ¿Por qué 7 minutos? No sabemos. Casualmente es el intervalo del cine de Capilla, los que hayan venido al cine hace unos años atrás, el intervalo, siempre que se anunciaba el intervalo en el medio de la película, decían: ahora vamos a un breve intervalo de 7 minutos. Casualmente es el intervalo que ella le pide al remisero, vaya a saber por qué. Y bueno, se va hacia la zona de la confitería y bueno, como pasaron los 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no volvía, el remisero llama al marido, el marido ya viene al lugar, no la encuentran, llaman a la policía, llaman a los bomberos, la buscan, y después de unas horas de búsqueda resulta que un bombero que vuelve a pasar por el lecho del río seco, en ese momento era invierno, estaba seco el río, y la ve tirada ahí en el lecho del río, donde él dice que antes había pasado y ella no estaba. Y bueno, y eso no termina ahí. Ella, unos años después de esta experiencia, desarrolla estigmas, los estigmas de Cristo, desarrolla esas heridas en las muñecas, en los tobillos, en el pecho, y bueno, y sigue teniendo experiencias muy raras. La verdad que ese caso es cercano y tiene la corroboración, porque yo al comienzo, cuando nos mudamos acá, yo por mi actividad profesional atendía clientes, yo en ese momento trabajaba como abogado, y una de las personas que llegan ahí a la consulta, acá siempre se habla de cosas raras, y esta persona nos cuenta, Gladys, nos cuenta que unos días atrás había tenido una experiencia rara en su casa en el barrio Balumba, acá en Capilla del Monte, en plena ciudad, donde sintió un olor muy raro y eso la lleva a mirar por la ventana de la cocina, y cuando mira por la ventana ve un ser traslúcido con los ojos amarillos brillantes, luminosos, la misma descripción que dio Marita de lo que había visto ella unos cuantos años antes. Bueno, y un caso muy impactante de acá de Capilla del Monte fue el caso que se conoció como Vivero del Lago. La testigo María Elena Ruiz, Marita, estaba una tarde por sacar la basura, tipo 7 de la tarde, era el mes de agosto, cuando sale de la casa, en el mismo vivero estaba la vivienda, se topa flotando sobre un duraznero una entidad, ella dice era como un ser transparente con los ojos brillosos amarillos, que cuando lo ve ella se asusta, y el ser también parece que se asusta porque se desplaza a una alta velocidad yendo como hacia los pinos que estaban a la salida de la calle Mendoza, sería. Mientras que el ser se desplaza, se van volteando todas las macetas que estaban en el camino, como si tuviera una energía muy fuerte, como un viento, dice ella, y el ser como que desaparece contra ese pino, donde ella ve que quedan como unas gotas como de resina, algo que queda ahí, e inclusive se quiebra una rama, ¿no?, del duraznero, en toda esa reacción que tiene la entidad cuando la ve a ella. Ella también se asusta, entra corriendo a la casa en pánico y lo llama al marido, viene hasta la policía al lugar, hacen todo un relevamiento, se llevan las ramas, se llevan la muestra del gel que se había quedado ahí en el pino. El esposo primero pensaba que habían entrado a robar, que ella estaba en shock por alguna otra situación. Bueno, cuando le cuenta todo lo que había visto no entendían nada. Recuerdo que fuimos a la policía a tratar de ver si esa investigación había prosperado en algo, y no tenían ni el registro, las cosas que habían secuestrado no sabían ni dónde estaban, una pena. Pero bueno,
Ella al tiempo, más o menos, empieza a tener un llamado en su cabeza, escuchaba una voz que decía Marita vení, Marita vení, Marita vení. Ella primero pensaba que eran los hijos, el marido, que se estaba volviendo loca, bueno, está bastante impactada con esa, y te diría que era como un medio torturante, ¿no? La voz, o sea, en la cabeza. Y finalmente un día siente como una sensación, dice, de que esto de vení, le dijo que tenía que ir a la base del Uritorco. Así que avisa que va a salir, pero no dice a dónde, y se va con un remis a la base del cerro. Al remisero le dice que le espere 7 minutos, que si no vuelve le avise al marido, porque ella no sabe bien qué es lo que tiene que hacer ahí. Se baja y se va como por el lecho del río, ahí a la altura de la base del cerro. Desaparece bastante tiempo, el remisero se asusta, lo llama al marido porque ya no regresaba y empiezan a buscarla, policía, bomberos, caminando por el lecho del río, el marido, bueno, todo. Finalmente aparece, no recuerdo bien el lapso de cuánto tiempo es que está desaparecida en horas, pero cuando la encuentran, todos dicen que ya habían pasado varias veces por ese lugar y ya no estaba. O sea que es como si hubiera estado en otra dimensión, o no sé, raro, ¿no? Ella después esto nunca quiso revelar, creo que solo a muy pocas personas les contó a dónde había estado en ese lapso de tiempo en que desapareció. Algunos dicen que tuvo un encuentro así con algún ser, como extraterrestre, ¿no? O sea, tuvo una explicación. No, ella decía, son de acá, son de acá. No son extraterrestres, son de acá. Eso me lo repetía. Y también lo que tuvo mucho fue esto de escritura automática. Recibía mensajes de que su familia era elegida para dar un mensaje, una misión, para tener una misión especial. Esto también lo tuvo bastante tiempo, el tema de la escritura automática. Muchos pensaron que era mentira, ¿no? Que inventaba estas cosas en el pueblo, que son rumores siempre, lamentablemente, de que la gente o está loca o inventan para ocultar otras cosas, pero al tiempo empezó con esto de los estigmas, o sea, se mezclan como fenómenos, ¿no? No sé si llamarlos paranormales, misteriosos. Le pasa esto también a Marita. Y la entrevisté y me pareció una mujer sincera, muy sencilla, simple. Muchos decían que era bastante religiosa, iba como un grupo de oración. Muy seria la mujer, no me dio la sensación de que fuera una mujer que fabulara, ¿no? El marido tenía también algunas historias de haber visto ovnis acá, le gustaba el tema, pero tampoco eran que estaban muy metidos en el tema ovni como para inventar esto. De hecho es como mal visto, ¿no? En el pueblo que una persona cuenta algo así, ya la toman como por loca, poco seria. O sea que me pareció muy interesante el testimonio y un caso impactante, acá muy cercano al centro del pueblo casi. Me encuentro con una imagen muy transparente de color verde. ¿Muy grande? ¿Un tamaño muy grande? Más o menos, sí, que flotaba sobre el laurel, que ahora te lo muestro. Muy transparente, muy verde, que me miraba con los ojos amarillos, que fue lo que más me llamó la atención. Unos ojos amarillos que me miraba, que fue lo que me hizo a mí que no saliera corriendo a lo mejor, ¿no? Porque me quedé paralizada. Ahora vos cuando veías algo con cuerpo o era una... No tenía cuerpo, no estaba formado, era algo que flotaba en el aire. Yo reacciono y salgo corriendo sobre la parte de atrás de un durazno que ahora ya no está, que estaba aproximadamente acá, el durazno. Cuando yo voy por atrás y esto que está acá, este es el laurel. Percibís voces mientras dormís, que no escuchan ni tu marido ni tus hijos, que eso se va incrementando a medida que pasa el tiempo, se pasa el tiempo. Hasta que un día tuviste que ir a una reunión o algo demás, ya era insoportable y no sé cómo, pero se te dio por pedir un remis y irte para allá sin saber, porque vos decías que vos, por más que viviste acá en Capilla del Monte, no conocías la toma y el río Carabalumba. No, jamás subí a Cerro Uritorco, no lo conozco, no subí nunca a Cerro Uritorco, ni tampoco sabía que tenía que bajar las escaleras y que había un puente que te llevaba no sé para dónde, jamás. A pesar de que nací acá, nunca lo hice, nunca.
pero sí llamé al cura muchas veces para que pudiera... ¿Y era el que está ahora, Donato? Sí, el padre Donato. Ah. Y él me dijo, una vuelta, una de las últimas veces que vino, si vos te sentís tan mal, lleva siempre encima tuyo un rosario, un crucifijo y pregunta qué es lo que quieren. Si es por algo bueno, que te digan qué es lo que quieren. Si es algo malo, que se vayan. Y bueno, ese día yo ya no daba más y las voces estaban siempre encima mío, entonces agarré, tenía una reunión de jardinería y me fui a la reunión, pero yo agarré el crucifijo que era de mi hija y que ya lo tenía en los pies de la cama. No, los pies no, ponía en la cabeza. En la cabeza. Y me lo llevé. Y bueno, me fui con él. Y bueno, y después a partir de ahí llamé las voces me hacían de que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer y tenía que llegar a donde tenía que llegar. Eso te iba a preguntar, ¿los mensajes eran nítidos o porque yo tenía entendido como que uno entendía lo que te querían decir o sí? No, entendía que lo único que yo entendía era que me llamaban con mi nombre y me decían vení. No me decían el lugar a donde tenía que ir, sí me decían vení, pero yo sabía dónde tenía que ir, pero ellos no me decían a dónde yo tenía que ir. Claro. Y el lugar fue el río Calabalumba seco, ¿no? Sí, estaba seco. Ahora... Estaba seco, unas piedras muy grandes, y llegué. Yo me acuerdo que le dije al remisero que me esperara. Un ratito, si no... Que me esperara 7 minutos, le dije. ¿Por qué 7? Sí, que si no llegaba en 7 minutos que le avisara a mi marido. Claro. Pero él lo menos que hizo fue avisarle a mi marido. Y ahí por eso se enteró toda la gente y por eso todo el revuelo que se armó después. Claro. Porque si él hubiese hecho lo que yo le dije, mi marido ya estaba, más o menos sabía lo que me pasaba, él iba, me buscaba o qué sé yo y ya está, y quedaba entre nosotros. Exacto. Pero él no hizo eso. ¿El remisero? No, eso a la policía, los bomberos, la radio, a todo el mundo. Ahora, lo más extraño fue que muchos bomberos o policías pasaron por el lugar donde vos te habías desvanecido o perdiste conocimiento, sí. Y después te encuentran en ese lugar, sí. Pero ellos ya habías pasado varias veces por ahí y no te habían visto. Me habían visto. ¿Qué crees que puede haber pasado en ese momento? La verdad que no tengo idea. La verdad que no sé lo que pasó. Lo importante es que se te fueron las voces después. Sí, se me fueron desde ese día 2 o 3 veces más, las tuve. Y después desaparecieron. Pues yo te digo, yo conozco la historia, está ahí. Sí. Porque está ahí donde yo cuento. Claro. Porque ya después no puedo contar más nada. Claro. Y aún me acordara de las cosas que viví, creo que tampoco las contaría porque... Son personales. Es algo muy personal y aparte es algo que... no sé si está bueno contarlo. Claro. Es porque yo a veces le agradezco... Si yo tuve un contacto, yo tuve un contacto con ellos hasta donde yo recuerdo, porque yo después, por la misma energía que me transmitían, me desmayo. Y hasta ahí recuerdo. Después lo que pasó más allá, yo tuve muchas marcas en el cuerpo. Después lo que pasó de ahí más, yo agradezco que me hayan hecho olvidar todo, que mi mente haya quedado en blanco, porque si no hubiese sido muy difícil convivir con eso. De una señora ve un ser casi transparente. ¿Pueden ser seres que están entre dimensiones? Bueno, sí, los translúcidos pueden ser, viste que hay personas que lo ven así casi transparente. ¿Y por eso translúcidos? ¿Qué pensás vos? Y para mí es porque ya tiene una frecuencia tan elevada, una energía tan elevada que es muy sutil la composición física de ellos. Entonces uno lo ve con ese color. Y porque deben tener también un brillo en esa composición, en sus células, algo tiene que brilla. Entonces hay personas que ven. Y también hay seres que es como que de acuerdo a sus emociones y también deben intencionar ese brillo. Que uno lo puede ver en la película Cocoon. Sí. Hay muchos que ponen de ejemplo esa película Cocoon porque se ve esos seres que cuando estaban... viste, suponete más contentos, brillaban más,
Entonces eso es también por una composición que se parece mucho también a lo que es el aura, la composición de los colores del aura, que cambia de acuerdo a los estados de ánimo. Pero bueno, bien, como siempre le digo a las personas, exactamente no sé, porque estamos hablando de seres mucho más evolucionados que nosotros. Pero sí, de acuerdo a los testimonios de personas, es como que ven que esos seres brillan cuando están contentos, porque bueno, son seres de amor, entonces a mayor amor, como dice, mayor conciencia, mayor luz. Y en el año 2004, varias personas en el barrio Las Gemelas, en Capilla del Monte, describieron algo parecido a un duende. Los voy a llevar al año 2004, acá a 150 metros donde estamos ahora, en la esquina de Avenida Las Gemelas y la calle French, acá en el barrio Las Gemelas, Capilla del Monte, Córdoba. En el año 2004, en enero, una familia se estaba volviendo a Buenos Aires después de sus vacaciones. El hijo chiquito estaba jugando a la pelota en el complejo de Cabañas, patea la pelota y la pelota se le va a la calle, era la tarde, era en horas de la tarde. Y de repente cuando sale del complejo a buscar la pelota, ve por el bulevar, por el centro de la avenida Las Gemelas, ve un ser pequeño, bajito, que describe como uno de esos duendes de cuento. El nene habla que era como los duendecitos de los cuentos, pero con la particularidad de que además de su bastoncito, su gorro en punta, su nariz prominente, ojos claros celestes, el detalle más raro de todos es que iba vestido completamente de rojo. Toda su ropa era roja, incluidas las botas y su gorro, todo color rojo. Bueno, a raíz de eso, y como conocíamos a los dueños del complejo de Cabañas, nos invitan a charlar con la gente, con los testigos, bueno, y lo que quedamos con ellos es, como esta gente ya se volvió a Buenos Aires y nosotros nos interesa mucho el tema, no lo comentemos. Quedamos en mantenerlo en secreto, el caso, a ver qué sucedía. Esto ocurrió, como les dije, en enero de 2004. Resulta que en noviembre de 2004, volviendo del centro en remis, charlando con el remisero, hablando de cosas raras como se suele hablar acá en Capilla del Monte, el remisero me dice: vos sabés que unos días atrás, acá a 250 metros del hecho original, del primer caso, cerca de lo que era Piedra Azul en ese momento, un señor que se dedicaba a vender cuarzo y demás, que ahora ha fallecido, vive al primo del remisero, ¿no? Y cuenta que esa noche, la noche anterior, el primo salió a buscar leña de madrugada, se siente observado, vuelve con la primer tanda de leña y ya sale con la linterna a buscar más leña, ¿no? Pero ya con la linterna por si había alguien espiándolo, o con idea de robarlo o lo que fuera. Bueno, dice que nuevamente siente como unos ruidos, como pisadas muy suaves, y siente esa sensación de que te observan. Se da vuelta, prende la linterna y que ve un duende como los de cuento, y le digo al remisero: ¿cómo te lo describió? Como los libros, como los libritos de cuento. ¿Y qué tenía raro? No, tenía el bastón, tenía la nariz prominente, tenía un gorro en punta. ¿Y cómo iba vestido? Iba vestido de rojo, totalmente de rojo. Fíjense, enero, noviembre, 2 veces la misma descripción. Y no termina ahí. Unos meses después, un conocido nuestro que tiene cabañas a la altura de la calle Sabatini, cerca, camino al Uritorco, nos cuenta el dueño del complejo de cabaña, me dice: vos sabés que tuve unos turistas que vinieron a ver el rally, un grupo de muchachos que venían a la noche de madrugada, no venían con ánimo espiritual ni de meditar ni de hacer yoga, venían de ver el rally. O sea, gente totalmente, venían de fiesta, de joda. Y dice que cuando estacionaron el auto, miran hacia el fondo del complejo de cabaña y más o menos como a 300 metros de distancia, ven como si fuera un ser chiquitito, una persona bajita que como si tuviera una lámpara a la altura del ombligo, porque se alumbraba desde la cintura para arriba. Y bueno, le digo: ¿te lo describieron? Me dice: no, estaba muy lejos, no vieron rasgos. Lo que sí vieron que estaba completamente vestido de rojo. Con lo cual, tal vez estemos ante una nueva aparición del mismo duende vestido de rojo que anda por Las Gemelas y por Capilla del Monte. Y en noviembre de 1983, varias personas vieron en las cercanías de La Plata algo que describieron como los enanitos verdes.
Aparición de unos enanitos de unos 60 centímetros de altura, de piel color verde, tienen conmocionado al barrio de Villa Montoro. Esta localidad está alejada de la capital federal aproximadamente 93 kilómetros. Y hasta aquí hemos llegado para registrar esta nota y recoger también los testimonios de aquellos vecinos que dicen haber visto a estos enanitos. ¿A quién viste? A los enanitos. A los enanitos. ¿Y cómo eran esos enanitos? Hasta acá me llegaba. ¿Y dónde los viste? En la casa abandonada. ¿Era de noche o de día? De noche. ¿Y qué color tenían? Verde. ¿Cómo los pudiste ver tan bien? Con una linterna, con los pibes. ¿Y te hablaron algo? ¿Te dijeron algo? No. ¿Te asustaste? No, eran verdes chiquititos, nanitos. ¿Eran verdes chiquititos? ¿Y te hablaron a vos? ¿Te hablaron? No. ¿No te dijeron nada? ¿Y jugaron con vos? No. Estábamos jugando a la pelota y nos vinimos entre un montón de chicos y los corrimos y los vimos. ¿Y cómo eran esos enanitos? Verdes, como de así, eran de estatura. Algunos todos eran sin oreja, tenían uñas largas, porque nosotros los corrimos y ellos se metieron en esa casa que está ahí. Han ocasionado algunos problemas porque los padres de la zona se han intranquilizado y por ello obligaron a la directora de este establecimiento a ubicar un cartel en la entrada de esta escuela. Y por supuesto, señor padre, dice, no interrumpa el quehacer escolar con fantasías. Abajo, la dirección. Pero nosotros vamos a corroborar esta fantasía o no con las distintas versiones que por supuesto existen sobre la aparición de estos seres extraños. ¿Qué está ocurriendo? ¿Usted que no vio nada, qué está ocurriendo? ¿Por qué me dice que no vio nada? No, porque mi nena concurrió a esta escuela, pero justamente ella ayer no vino. Yo me enteré hoy esta mañana. ¿Y en el barrio qué están diciendo? ¿Qué se comenta? Y el comentario del barrio es el nene de la señora que concurre acá, que va a primer grado, él dice que los vio, que la maestra se desmayó, que la vicedirectora se desmayó. O sea, en general los chicos lo tomaron bastante bien, pero las que reaccionaron mal, dice, fueron todas las maestras. Me decía, ¿qué señora? A ver si me la señala. A ver, señora, si se acerca. Un segundo. A ver, conmigo no habló, discúlpeme. Cuénteme. Yo ya le dije que el nene mío está en primer grado y él fue con la noticia a casa de que, se le habían entrado en el portafolio, que la señorita de él casi se desmaya y todos los chicos... ¿Te habló con la maestra? No, no hablé con la maestra para nada, porque según tengo entendido, de que no quieren hacer ningún comentario sobre esto y no quieren que se siga ninguna conversación sobre esto. No sé qué es lo que... ¿Por qué? No sé, porque yo pienso que quedan mal los chiquitos. ¿Los chicos todos son coincidentes en las declaraciones? ¿Lo vieron ayer? Sí, el turno de la tarde, sí. Dicen que habían agredido incluso a un niño, ¿es cierto eso? A un nene le tiraron con una piedra que está por acá el nene. Pero porque dice que él le tiró con una piedra también. Ah, ¿por qué lo desmienten? No sé. ¿A vos te tiraron con una piedra? Sí. ¿Quién te tiró con una piedra? El marcianito ese. ¿Cómo era? Era así chiquito y verde era. ¿Cómo le puedo decir? Con un casquito verde y como unas muñequeras negras, un cinturón rojo y ¿cómo le puedo decir? Y como unas botas negras tenía. Algunos señalan que se escondió en este lugar donde debajo de esta piedra existe un pozo, un túnel y que estarían allí dentro. Y en marzo del año 2025, en Puertas del Cielo, detrás del Cerro Uritorco, Félix Cabalín, un investigador de la zona, un apasionado por el fenómeno ovni, vio lo que él mismo llamó una puñal. Bueno, esto fue en la noche del 3 de marzo y madrugada del 4, porque nosotros arrancamos yendo para lo que es Ongami, ir un poquito más allá, que le llaman Puertas del Cielo. Entonces llegamos 11 y pico, más o menos, en una noche que acá estaba despejada, pero allá, cuando íbamos llegando a Ongamira, sobre todo ya pasando
Onganira, de repente había una niebla. Algo llamativo fue que salimos de largo y nosotros conocemos ese lugar, fuimos un montón de veces. Entonces volvimos hasta lo que es la entrada a Puerta del Cielo, pero nosotros nos quedamos de lo que es la entrada un poquito más para la izquierda, yendo para lo que sería Escochinga, bueno, y todos los pueblitos que siguen por la ruta 17, Santa Catalina. Entonces fuimos con Horacio y unas personas y nos quedamos ahí en un punto específico. Entonces bajamos todos los equipos, bueno, en mi caso armé la cámara, saqué el reproductor para los mantras y bueno, pasó el tiempo y en un momento se me viene la imagen de una puñano y la palabra puñano, fue así todo en instante. O sea, la imagen mental de una puñano y como si alguien me hubiera dicho puñano. Y me empezó a sonar el detector de campos electromagnéticos. Entonces ahí nomás fui hasta la camioneta, que del otro lado estaba Horacio, y le dije, se me vino la imagen de una puñano y escuché la palabra puñano. Bueno, y ahí tenía el aparato y me seguía sonando. Entonces me acuerdo que fue medio impactante porque cuando vi esa imagen, no vi el clásico puñano que por ahí uno puede ver que tiene el pelo largo, platinado, o se le ve el pelo. Acá en este caso, la imagen de ese momento fue verlo así, que tenía como una especie de gorro. Y a mí me hizo acordar a la imagen de los pastorcitos cuando dibujaron a la Virgen de Fátima, que todo el mundo que ha estudiado un poquito ese caso llega a la conclusión de que ese era un ser. Y para mí era un intraterreno porque se le veía los ojos oblicuos y tenía algo como un gorro. Entonces, bueno, a mí eso fue lo primero. Volví a ese punto en donde estaba y después me fui un poquito más para mi derecha de la calle. Fui caminando para lo que sería la entrada de Puerta del Cielo. Entonces mientras iba caminando veo que pasa algo, pero que cruzó la calle, o sea, del lado donde está la montaña de Puerta del Cielo al otro lado. Cruzó así tan rápido que pensé que era un humano. Entonces agarré, prendí la linterna e iluminaba y no había nadie. Uy, Dios. Pero bueno, volví de vuelta hasta ese punto en donde estaba y me quedé mantreando. Después al tiempo me voy para el otro lado, o sea, para la ruta 17, unos cuantos metros. Entonces agarro, paso por la camioneta, sigo unos cuantos metros y de repente me quedo mirando porque vi como unas luces verdes y sobre todo esas luces iluminaban el piso. Y a mí me llamó mucho la atención porque esa noche había mucha niebla, pero demasiada niebla. Entonces no se alcanzaban a ver con claridad la lucecita, pero bueno, me quedé mirando. Recuerdo que estaba al costado de la calle y miraba así, porque digo, uy, ¿qué hago? Porque si me acerco a lo mejor se puede ir esa luz. Entonces me quedé observando y realmente estaba intentando descifrar qué era eso. Porque era muy llamativo porque la calle, o sea, la calle que es de tierra de la ruta 17 estaba completamente iluminada y era por las lucecitas. Obviamente que veía esas luces detrás de la niebla porque había mucha niebla. Pero bueno, fue llamativo. Entonces ahí nomás vuelvo hasta el punto donde está la camioneta y le digo, bueno, a la madre de Horacio, que ella ya estaba dentro de la camioneta, y le digo, vi unas luces verdes. Fue llamativo realmente. Pero bueno, ¿qué pasó? Vuelvo de vuelta al punto donde estaba y seguía mantreando. A todo esto quise filmar, pero realmente ustedes pueden ver o han visto en las imágenes que el monocular me dejó filmar, calculo que o 1 metro, 5 metros, porque realmente estaba cerrada la niebla. Entonces, ¿qué pasa? Después, calculo que cerca de las 2 o pasadas las 2 de la madrugada, vuelvo a la camioneta y empezamos a desarmar todo. Porque fue llegar el trípode, la cámara. Y Horacio me dice, mira, detrás de la camioneta, me señala y entre la niebla se ve una figura venir. Y al principio la figura era como si fuera, no sé, algo que como si fuera un humano que se está acercando. Y no,
al principio, como le vi algo verde, todo eso entre la niebla. Pensé que era otro de los chicos, un amigo de Horacio Jerez, que tenía ahí un buzo de color, pero cuando me doy vuelta, del otro lado de la camioneta veo que Jerez estaba allá. Bueno, y se empezó a acercar, y ahí lo vi con claridad. Y tenía un traje verde, que con claridad lo vi de la cintura para arriba. A mí me hizo acordar el verde de la piedra moldavita. Era como que brillaba, iluminaba, muy potente. Y de vuelta ese gorro, que a mí el gorro me hizo acordar a los de natación, como si fuera un gorro de látex, todo verde. Bueno, obviamente también la parte de los brazos, todo verde. Y de la cintura para abajo calculo que habrá sido todo verde. Pero bueno, nos quedamos sorprendidos con Horacio. Bueno, y eso se acercó una distancia, bueno, no sé cuántos metros, tampoco tan cerquita, pero estábamos bastante cerca para verlo con detalle. Y era el clásico puñano, vi que tenía los ojos oblicuos, la piel bien blanca, que por eso me quedó tan marcado eso que había visto, que cuando pasó toda la experiencia y llegué a mi casa, obviamente que anoté todo para no olvidarme de ningún detalle. Y también con la IA pude hacer un dibujo que era lo más parecido posible. Pero bueno, recuerdo que con Horacio quedamos medio impactados porque estoy acostumbrado a salir, a ver luces, alguna que otra nave por ahí, pero verlo físicamente, porque esto no fue algo telepático, me ha pasado, como conté en el programa que hicimos ahí con Marcos, en la base del cerro, conté que una vez vi un ser azul que se pareció a un arturiano, pero eso fue algo obviamente visual, holográfico, como le llaman, pero esto era como ver una persona frente de nosotros. Entonces eso que vi, y que vio Horacio también, cruzó la calle y se fue para... Algo llamativo de esa noche también era que había muchos refugios. Era muy constante ese refugio, unas luces que titilaban. Bueno, y obviamente que después, cuando se fue, nos quedamos sorprendidos, guardamos todo, nos subimos a la camioneta y nos fuimos. Obviamente que a la vuelta, cuando llegamos, o sea, en todo el camino desde Ongamira hasta acá, veníamos hablando y bueno, no sabíamos que bien cómo había pasado todo, pero pasó, no lo esperamos realmente. Y en 1972, en la planta ICA Renault de Córdoba, vieron un ser enorme que espantó a todos. Esta es la historia. Ahora nos vamos a septiembre de 1972 y con otro avistamiento similar hace 5 años, donde coincide la tipología del ser que ven. Bueno, todo comienza en ese mes, como les decía, de septiembre, en la fábrica Santa Isabel, que en ese momento era la planta ICA Renault. Ahora pasó a ser Renault definitivamente, pero en ese momento era ICA Renault en asociación con esta otra empresa, ¿no? Y bueno, todo empieza una noche de madrugada, un cadete que hacía el reparto de la correspondencia interna de la fábrica, esos lo hacían de madrugada, tipo 4 o 5 de la mañana, lo hacían en una motocarga. Cuando llega a un sector bastante alejado de la fábrica, de repente nota que su moto se detiene, que el motor funcionaba, pero la moto no avanzaba. Bueno, se baja a ver qué sucede de atrás de una pila de chasis de Torino. Si recuerdan, es el auto que fabricaba Renault en ese momento, Industrias Kaiser Argentina, el Torino. De una pila de chasis se asoma una especie de aureola verdosa azulada que se iba desplazando delante de donde estaba él, y dentro de esa especie de aureola de luz ve un ser de más de 2 metros de altura, 2 metros 10, 2 metros 20, describe que el rostro de ese ser era parecido a los moai de la isla de Pascua, un rostro bien anguloso, con una nariz prominente, totalmente vestido de verde, ese ser, con unas botas grises, plateadas, un cinturón plateado, la cara y las manos color blanco yeso. Él deduce que eso era la piel del ser, y una esfera en la mano, que sostenía una esfera que emitía rayos de luz.
Pero no termina ahí. Dentro de las apariciones de este ser que ocurrieron en el lapso de 8 días, en ese mes de septiembre que les comentaba, otra persona dentro de la fábrica venía a entregar piezas, autopartes con su camión, ingresa, tenía que ir hacia el galpón, hacia un galpón interno, dejar el camión ahí, irse a la guardia y cuando le avisaran ir a buscar ya el camión vacío descargado. Bueno, este hombre cuando está llegando a la zona donde tenía que dejar el camión, a esa hora no había personal todavía porque eran las 4:30, el personal entraba a las 5, de repente nota que el camión se le apaga el motor, queda detenido. Bueno, se queda quieto ahí le trata de arranque, no funcionaba para nada, la luz del camión seguía prendida, las luces delanteras, se corta la luz de la fábrica, queda toda la fábrica a oscuras y de repente se apaga la luz del camión, también las luces delanteras del camión. Bueno, se queda esperando un poco y de repente empieza a sentir un zumbido, que es una pauta también de este tipo de apariciones, el zumbido, el pitido, el ruido de un panal de abejas. Bueno, es una pauta que nosotros tenemos establecida, ¿no? Estas apariciones. Cuestión que siente ese zumbido cada vez más fuerte, empieza a sentir mucho calor y se empieza a sentir mal. Decide bajarse del camión y cuando va a abrir la puerta ve por el espejo retrovisor del camión, ve que venía el mismo ser, la misma descripción, venía flotando, no caminando y bueno, se pega un susto bárbaro, cierra la puerta de la traba y sale por la puerta del acompañante y corre hasta la guardia de la fábrica y se queda ahí hasta que amanece. Después tenemos un tercer caso, en realidad hubo 5 testigos independientes, les voy a contar uno más para no redundar demasiado porque siempre describen el mismo ser. Esta era una vecina del barrio Santa Isabel, que es el barrio donde está ubicada la fábrica, venía en su moto un sábado a la mañana, el sábado siguiente a la primera aparición, las apariciones empiezan un sábado y terminan al domingo de la semana siguiente. Este sábado de madrugada la señora venía con su motito. Al llegar a la altura del paredón de la fábrica, ve una luz verde que va atravesando la pared y el alambre romboidal. Detiene la moto porque ve que dentro de esa luminosidad venía un ser y lo describe exactamente igual. El mismo ser de 2,10 metros de altura, con su uniforme verde, con su esfera en la mano, cara y manos color blanco yeso y el rostro parecido a un Moai del Isla de Pascua. Bueno, se detiene la moto y espera que el ser pasa y el ser se pierde por las calles del barrio Santa Isabel y bueno, obviamente se salió lo más rápido que pudo del lugar. Y en enero de 1988, en La Serena, en Mar del Plata, vieron un ser que lo describieron de esta forma. Bueno, y ahora les voy a contar otro caso bastante interesante asociado a ovnis, en el caso Playa La Serena, enero del 88. El testigo Fuster, un chico jovencito con un amigo tomando un helado medio de madrugada en esta playa. De pronto ven aparecer como en la vereda de enfrente, más o menos como un humo de colores. En ese humo de colores aparece flotando un ser, una entidad, más o menos de 1 metro de altura, tenía como brillos, el pelo parecía como el tío Cosa, me dice el chico. ¿Viste el tío Cosa? Bueno, los ojos cuadrados rojos que brillaban y del pelo salía como una luminiscencia, un pelo marrón claro. Y flotaba en ese humo de colores. Dice, yo pensé que estaba volviéndome loco, pero mi amigo se tapa con una campera a la cabeza y dice, esto no lo quiero ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y de repente desaparece el humo de colores, el ser se fuma y en el cielo aparece muy grande, como un ovni con ventanitas y adentro se veían siluetas como de personas. El ovni a alta velocidad desaparece hacia el mar y yo lo miro a mi amigo, dice, y me dice, te llevaron, no estabas. Yo le digo, yo estuve todo el tiempo acá, estás loco, qué sé yo. Bueno, cuando vuelve a la casa, la madre le dice, ¿dónde estuviste? O sea, claramente mira la hora y eran como las 6 de la mañana, ellos se habían ido, eran la 1:30, o sea, habían tenido como un tiempo perdido. Llega descompuesto, con vómitos, también como afectado por toda la situación. La madre piensa que primero no le cree, pero después lo ve como muy alterado y se da cuenta que le había pasado algo raro. Y bueno, ellos decían que esta entidad les había parecido como un robot o algo que no estaba vivo. Decía, para mí era como si fuera un robot eso. Lo interesante es que después tuvimos, a raíz de investigar este caso, charlas con un amigo de Héctor Pico, Jorge de la Puente,
que cuando trabajaba en San Luis se había topado cruzando la ruta con un ser bastante parecido, así peludo, que cruzaba la ruta con un aspecto animal, decía él, pero muy raro. Y cuando vinimos a vivir a Capilla del Monte nos contaron también de una entidad muy similar que se había visto en el balneario Casablanca. Un hombre que trabajaba ahí lo había visto flotando sobre la pileta, también peludo, pero con los ojos en vez de rojos, amarillos. Bueno, un tipo de entidad rara, algunos lo relacionan más como algo animaloide, criptozoológico, ¿no? Casos separados por décadas, casos impactantes que hemos compartido con ustedes esta noche. Soy Marcos Bustamante, gracias por haber estado ahí.